En esta oportunidad nos acompaña el doctor Fernando Rosero, uno de los mejores especialistas médicos del país, sexólogo clínico y presidente de la Sociedad Colombiana de Salud Sexual. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días, yo soy Fernando Rosero y bienvenidos a esta cita sin filas. Hoy el turno es para hablar de sexualidad pero masculina, ese tema que también genera tanto interrogante que hace que muchos hombres se cuestionen muchísimas veces y sin tener respuesta viven así su vida. Hoy es el momento de aclarar muchas de esas dudas, entonces los invito a que me acompañen durante estos minutos para exponer, creo yo, las ideas más importantes y los motivos más frecuentes por los que nos consultan los hombres. Y empecemos hablando un poco de la incertidumbre y de la duda que tenemos los hombres respecto a la sexualidad. Estamos en un mundo extremadamente machista en el que a la virilidad se le da un papel fundamental. Esa virilidad nos lleva a que muchas veces nos cuestionemos respecto a cómo funcionamos. Yo no necesariamente no veo pacientes que tengan problemas, muchas veces veo pacientes que tienen dudas y una de las principales dudas que tienen es respecto al tamaño del pene. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos cuestionado o preguntado si tenemos un pene dentro de un tamaño o dentro de un promedio normal? Pues esas preguntas generalmente y lastimosamente se contestan desde Google o desde la pornografía, en donde definitivamente la información que tenemos no es cierta. ¿Qué nos dice la ciencia frente a este tema? Hay estudios muy sólidos, muy bien elaborados que nos dicen que existen dos medidas que tenemos que tener en cuenta. Una, en reposo, en donde nos habla de que más o menos el tamaño promedio del pene es de 9.16 centímetros y otra, que en erección, nos da 13.12. Ojo, que tengamos un poco menos o que tengamos un poco más no garantiza que tengamos una buena actividad sexual, porque el tamaño no es lo único importante durante la actividad sexual, sino que tiene que ver también con la técnica, con la empatía, con la capacidad de comunicación y con la capacidad de vincularnos con nuestra pareja. Otra pregunta que también nos hacen con frecuencia es el tema de cuánto debe durar una relación sexual. Y también la ciencia se ha puesto muy juiciosa en esto y podemos decir que hoy en día existen 4 tiempos sobre los cuales podemos hablar. Uno, que se conoce como eyaculación rápida o eyaculación precoz, en el que sabemos que los hombres no logran controlar la eyaculación más allá de 3 minutos y en donde típicamente el 90% de estos hombres eyaculan antes de 1 minuto. Por eso el famosísimo cuento del minuto de la eyaculación precoz. Existe un segundo tiempo en donde está el 60% de la población que se llama adecuado, que está entre los 3 y los 7 minutos de actividad sexual desde que empieza la penetración. Ojo, aquí hay que diferenciar dos momentos importantes. Los juegos sexuales no tienen tiempo, hacen parte de las características individuales de cada persona y de cada pareja y no podríamos cuantificarlos. Y el segundo, que se llama el tiempo de relación coital, que es el momento desde que di la penetración y es al tiempo al que estoy haciendo referencia, 3 a 7 minutos, y ahí digamos que está el 60% de la población. Luego pasamos a un tiempo que se llama satisfactorio, que puede ser entre 7 y 12 minutos o 7 y 15 minutos para algunas otras publicaciones. Está el 40% de la publicación y ojo con lo que voy a decir, el cuarto tiempo desbarata o desmitifica mucho de los tiempos que la gente tiene dentro de su cabeza y dentro de su imaginario. Más de 15 minutos de actividad sexual coital plena es una cosa que se llama eyaculación o relación retardada, es decir, a pesar de que las características para la relación están dadas, ese hombre está tardando mucho en poder eyacular y eso también es un problema. Primero, porque la lubricación en su pareja generalmente tiende a disminuir y empieza a generar dolor, y segundo, es porque empieza a generar angustia el no poder tener esa respuesta eyaculatoria. Y digamos que estas serían como las dos preguntas más frecuentes no asociadas a patologías. Pero también podemos hablar de problemas y dificultades. Esos 3 motivos entonces de consulta, ¿cuáles son? El primero, podríamos hablar de la eyaculación precoz, que dijimos que era no poder controlar la eyaculación voluntariamente más allá de 3 minutos. Las causas cada vez son más claras. En principio pensábamos que era un factor psicológico asociado a la ansiedad. Hoy en día tenemos claro que existe un factor biológico fundamental, importante, que está asociado a una sustancia que se llama la serotonina. Esta patología, digamos, o esta alteración es susceptible de tener tratamiento y permite que una vez instaurado este tratamiento los pacientes retomen o tengan una vida sexual absolutamente satisfactoria.
El segundo motivo de consulta es la disfunción eréctil. Antes se le conocía con el nombre de impotencia, ese nombre ya no lo utilizamos, el nombre técnico sería disfunción eréctil. Y aquí tendríamos que hablar también de dos grandes grupos o causas de que la producen. Por un lado, y principalmente en pacientes jóvenes, la causa psicológica en los que los pacientes tienen angustia, tienen miedo, no quieren fallar, tienen unas expectativas muy grandes y digamos que eso sería como de manejo por psicología y sexología específicamente. Pero existe también un grupo de pacientes que tienen causas biológicas, es decir, problemas médicos, que podríamos decir que hoy en día son el 80% de las causas, independiente de que seamos jóvenes o que seamos adultos. ¿Cuáles son los responsables de estas dificultades? Pues básicamente las enfermedades crónicas. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas? Tener la tensión alta, el colesterol alto, los triglicéridos, el azúcar, el ácido úrico, tener problemas con la tiroides. Digamos que son los principales factores responsables o que terminan afectando la función eréctil del hombre. También existen tratamientos y digamos que es el grupo de medicamentos que más existen. Aquí lo importante es hacer una historia clínica, mirar los casos puntuales, las características de cada paciente para saber cuál es el mejor medicamento, cuál es la dosis indicada. Ya que hay que hacer un paréntesis para dejar un mensaje: no se automediquen con este tipo de medicamentos porque no saben qué efectos van a tener, si es el mejor medicamento o si les va a generar más un problema que una solución. De últimas, y también no menos importante, tendríamos que decir que el hombre cada vez consulta también por disminución del deseo. Esto era una condición que digamos que biológicamente se llamaba hipogonadismo, era una característica típica de los hombres mayores por encima de los 45 años, en el que una de sus hormonas, que es la testosterona, empieza a disminuirse paulatinamente. Pero cada vez vemos a hombres jóvenes con niveles de testosterona, digamos que dentro de márgenes de normalidad, con disminución del deseo, y tenemos que empezar a pensar o a plantearnos situaciones como el estrés, el agobio, el no poder dormir, los conflictos de pareja, que lo llevan a que se disminuyan las relaciones sexuales. Estas tres patologías van formando un círculo negativo que hacen que los pacientes disminuyan la frecuencia sexual, y entonces muchos pacientes consultan es por una disminución del deseo cuando realmente lo que tienen es una de las otras dos patologías. Eso es importante tenerlo en cuenta porque por el contexto social siempre se le ha pedido al hombre que funcione y estamos bajo el lema del Boy Scout, siempre listos. Cuando no estamos listos, pues nuestras parejas empiezan a gestionar ciertas dudas o ciertos cuestionamientos. Empiezan a pensar, por ejemplo, que tenemos otra persona o que ya no las deseamos o que hemos cambiado nuestra orientación sexual cuando realmente lo que hay es una dificultad que físicamente me está impidiendo que yo funcione. ¿Y a quién le gusta quedar mal en sexualidad? Definitivamente a nadie. Entonces eso hace que yo evite la relación. Segundo mensaje importante de esta cita sin filas: no debemos hacer suposiciones en sexualidad y menos con la sexualidad masculina. Creo que hay que generar canales de comunicación abiertos, lineales, que nos permitan expresar que estamos teniendo una dificultad para poder buscar la solución. En términos generales, podríamos decir que todas estas dificultades se solucionan con medicamentos que cada vez están más comprobados científicamente, que sabemos cómo funcionan, que cada vez tienen mejor resultado y que cada vez permiten que los pacientes y los hombres, en este caso, vuelvan a una vida sexual absolutamente normal y sobre todo satisfactoria. Espero que esta información haya sido de interés, espero que esta información la pongan en práctica en sus vidas, que dejen de lado la vergüenza y el temor de consultar y que tengan claro que existen opciones de tratamiento que les van a permitir volver a una vida sexual absolutamente satisfactoria. Los invito a que nos sigan en Citas Sin Filas y en mis redes personales, Sexólogo Rosero. Estaremos atentos a contestar cualquier duda o cualquier pregunta que surja.